Hoy vamos a hablar sobre las personas jurídicas. El Código Civil colombiano establece dos clases de personas, las personas naturales y las personas jurídicas. El concepto de persona natural comprende todos los individuos de la especie humana sin distinción alguna. Las personas jurídicas son personas ficticias, capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser representadas judicial y extrajudicialmente. Cuando la norma se refiere a la persona jurídica como una ficción legal, es porque considera que la única persona real es la persona natural y que las personas jurídicas no son más que patrimonios afectados al cumplimiento de ciertos fines. El concepto de persona es de creación jurídica y se diferencia del concepto de ser humano que es de carácter antropológico. Por tanto, la expresión persona solo se concibe en el campo del derecho, para cumplir unos fines jurídicos, siendo aplicable por igual a las personas naturales, conocidas como personas jurídicas individuales, y a las personas jurídicas, denominadas actualmente en la doctrina como personas jurídicas estatutarias. La persona jurídica estatutaria es un ente colectivo, conformado por un número plural de personas naturales que persiguen un interés común y que puede actuar como unidad autónoma, independiente de los miembros que la conforman, como sujeto de derechos y obligaciones. De acuerdo con la Corte Constitucional, la persona jurídica estatutaria es titular de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, y por tanto, estos entes colectivos tienen la capacidad para invocar la acción de tutela, en virtud de la protección de las personas naturales asociadas a ella, por vía indirecta, y de la necesaria protección de la entidad moral en sí misma, por vía directa, en los casos en que es necesario proteger su existencia como sujeto de derecho. La persona jurídica no es titular de los derechos inherentes a la persona humana, pero sí de derechos fundamentales asimilados a ella. No tiene el derecho a la vida, pero sí al respeto a su existencia jurídica. Las personas jurídicas tienen también el derecho al buen nombre y a la honra, porque son elementos de trascendencia social para su reconocimiento. El derecho a la libertad, en el sentido de poder obrar sin coacción injustificada. El derecho a la propiedad, ya que toda persona tiene la capacidad de apropiación de bienes para conformar su patrimonio. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, en el sentido de garantizar su funcionamiento y la no obstaculización en sus actividades para el cumplimiento de sus fines. La libertad de cultos en las personas jurídicas cuyos fines tienen contenido religioso y la libertad de cátedra en las que tienen como fin la educación. La libertad de expresión de sus conceptos y opiniones. El derecho al debido proceso, por cuanto necesita de las garantías con que cuenta toda persona en sus actuaciones procesales. Igualmente, las personas jurídicas tienen el derecho de petición. Las personas jurídicas estatutarias pueden ser de derecho público, de derecho privado o mixtas. Son de derecho público cuando emanan directamente del Estado y tienen como fin la prestación de servicios públicos y en algunos casos actividades industriales y comerciales. Son de derecho privado las que nacen de la iniciativa privada y se establecen con fondos privados para actividades de carácter civil, laboral o comercial. Las personas jurídicas estatutarias mixtas se forman con capital estatal y privado. Las personas jurídicas estatutarias de derecho civil pueden ser de dos clases, corporaciones o fundaciones de beneficencia pública. La diferencia entre ellas es que las corporaciones tienen ánimo de lucro, por tanto las utilidades o ganancias propias de su actividad se reparten entre sus miembros. En el caso de las fundaciones se persiguen fines distintos al lucro y se reinvierten los beneficios económicos producto de su actividad en el funcionamiento de las mismas. Las personas jurídicas estatutarias se constituyen por escritura pública o por documento privado, que se inscribe en la Cámara de Comercio del domicilio principal de la corporación o fundación. El acta de constitución debe contener el nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes, el nombre y la clase de persona jurídica, el objeto o actividad a la cual se dedicará, el patrimonio y la forma de hacer los aportes, la forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades de quien tenga a su cargo la administración y representación legal, la periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de convocarse a reuniones extraordinarias, la duración precisa de la entidad y las causales de disolución, la forma de hacer la liquidación una vez disuelta la corporación o fundación, las facultades y obligaciones del revisor fiscal, si es del caso, y el nombre e identificación de los administradores y representantes legales. Las personas jurídicas estatutarias se extinguen.
Por el mutuo acuerdo de sus miembros. Por el vencimiento del plazo señalado en los estatutos si no fue prorrogado con anterioridad. Por la imposibilidad de continuar realizando el objeto o actividad para la cual fueron creadas. Por la muerte, renuncia o retiro de varios de sus miembros que impida continuar desarrollando su actividad. En el caso de las fundaciones también se extinguen por la pérdida o destrucción de los bienes destinados a su manutención. La disolución de la persona jurídica estatutaria da lugar a la liquidación de su patrimonio de acuerdo con las reglas que se establecieron inicialmente en los estatutos. La disolución y liquidación de la persona jurídica estatutaria son equivalentes a la muerte de la persona natural que da lugar a la transmisión de su patrimonio mediante sucesión por causa de muerte.